tiene la resistencia de fricción, lo que está en los costados, mide la presión de poros, tiene unos piezómetros, o tiene una piedra porosa, perdón, instalada en esta parte de acá. Tiene ahí unos transductores que miden la presión de poros, y lo que te hace es una clasificación continua del suelo cada centímetro. Ustedes pueden ver acá, cada color está asociado con un tipo de suelo. Entonces es como que les está haciendo una radiografía del suelo. Y esto es cada centímetro. El SPT es cada 30, ¿no? Y a veces uno encuentra un bolón por ahí, bueno, uno tiene que interpretar, ¿no? La desventaja del CPTU es que no se recupera muestra, ¿no? Esa es la desventaja. Sin embargo, existe una base de datos tan vasta, tan amplia, que el tipo de suelo es inferido. Sin embargo, muchas veces hay que sacar capacidades índice, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces en un proyecto generalmente lo más inteligente es combinar, reducir algunas perforaciones y poder reemplazarlas por algunos ensayos CPTU para beneficiar el proyecto y hacerlo económicamente atractivo también en cuanto a investigación. Y acá les da la clasificación incluso les clasifica el tipo de suelo por estratos, ¿no? Por ejemplo, acá ustedes pueden ver que de, no sé, unos 1.25 metros a 1.75 estamos hablando de una arcilla y una arcilla limosa. Y tengo otro estrato acá en azul y así, etc. Entonces esto de aquí es como una radiografía del suelo. Es bastante usado también en lo que son partes de lixiviación para determinar niveles freáticos. Empresa de relaje muy usado, pilotaje usado también para capacidad importante, diseño de fuses, etcétera, etcétera. Y esto un poco más para darles las condiciones que había en Christchurch. Básicamente en Christchurch hay un depósito aquí, que es un depósito de material tipo arenoso. Entonces es por eso de la causa de licuación que ustedes vieron ahí los carros fundiéndose y demás. Entonces tenemos estratos importantes hasta de 40 metros, ¿no? Otra de las características que hubieron en Christchurch es que los registros sísmicos mostraron, solo basado en los registros que se obtuvieron de los acelerómetros, se podía ver si había licuación o no. Así es como luce un movimiento sísmico cuando ha habido licuación. Ustedes ven ahí unos picos marcados y luego ven que esos picos empiezan a distanciar más. Entonces cuando se ve un movimiento sísmico así, quiere decir que donde ha estado instalado el equipo de monitoreo ha habido este fenómeno. Acá nosotros en Berkeley lo que hicimos es con toda la... Berkeley tiene varios proyectos ahorita con Christchurch, hay como unos 3-4 proyectos. Entonces uno de ellos fue tratar de replicar la data recopilada por los equipos de instrumentación mediante software. Entonces acá en negro ustedes pueden ver la data real y en los otros colores ustedes pueden ver la data simulada. Entonces, ¿cuál es el mensaje respecto a esto? Que nosotros acá hemos usado herramientas de cómputo muy sofisticadas. Entonces, incluso usando las herramientas de cómputo sofisticadas, miren que hay acá una variabilidad. Miren que lo real, que es lo negro, en algunos casos sería la palabra, es subestimado, y en otros casos es sobreestimado. Entonces aquí van a haber cambios de acuerdo a toda esta data vasta, van a haber recomendaciones para ver cómo es que podemos lidiar con este problema, porque ustedes lo que van a tener en diseño es todo lo que está fuera de lo negro, no van a tener lo real, obviamente. Entonces, si ustedes quieren ver todos los detalles de lo que les he estado comentando respecto a Christchurch y demás, están aquí en esta web. Es un reporte que hicimos para la OSGS. Ahí ustedes van a poder acceder y tener mayor información, y cualquier consulta, no hay problema, me pueden hacer llegar respecto a... Mi correo está en la primera página, cualquier email que puedan mandar y demás. Esa sería la presentación, espero que les haya... Hacemos nuestras magnitudes y un periodo de un tiempo, ¿no? Correcto. O sea, eso se puede, por favor, explicarlo. Ok. Básicamente, a ver, primero, la forma más directa, y más fácil es obviamente entrar aquí, ¿no? Ustedes entren con la latitud y la longitud al mapa
y ustedes tienen directamente la aceleración. Esa es la forma más directa. La siguiente, digamos, la forma formal de hacerlo por un determinado proyecto es primero definir las fuentes sísmicas, y estas son justamente las fuentes sísmicas definidas para el Perú. Entonces, entonces ustedes, por ejemplo, digamos que estamos hablando aquí digamos en este punto de acá. Identifican el punto, y ustedes identifican un radio de unos 300 kilómetros alrededor del proyecto. Trazan ustedes un radio ahí. Identifican cuáles son las fuentes que están influenciando en el proyecto. Para cada una de estas fuentes, ustedes lo que van a hacer es, tienen acá la referencia, entran aquí al estudio y ustedes van a tener ya cuantificados los parámetros sísmicos. O sea, ya la misma referencia les va a dar la cuantificación de parámetros sísmicos. Ahora, ¿cómo se hace la cuantificación? Nuevamente tenemos el sitio, tenemos las fallas, acá puestas de manera didáctica, en un radio de influencia del proyecto. Entonces, obviamente nosotros a este momento ya tenemos este ploteo de la base de datos que hemos bajado. Entonces, y también ya tenemos las fuentes sísmicas, es decir, ya tenemos cada rectangulito aquí. Es decir, entonces ustedes ya tienen los sismos dentro de cada rectángulo, ¿correcto? Entonces, cada rectángulo es una fuente sísmica. Entonces, para cada uno de estos rectángulos o fuentes sísmicas, lo que ustedes van a hacer es plotear la magnitud, es decir, por ejemplo, acá 4, 5, 6, 7, 8, qué sé yo. Entonces, por ejemplo, para la magnitud 4, lo que van a plotear es el logaritmo natural del número de terremotos mayores o iguales a esa magnitud 4. Es decir, acotando también que la sismicidad generalmente se considera desde 1963, a partir de 1963. Entonces ustedes van a leer en la base de datos cuántos sismos mayores o iguales a magnitud 4 hay desde 1963 hasta ahora. Lo van a dividir entre el número de años. Simplemente restan pues 2014 menos 1963 y van a tener ahí ustedes un número que es un punto acá. ¿Correcto? Es un valor percentil, ¿no? No, es un valor simplemente, es una recurrencia del número de sismos en esa fuente mayores o iguales a esta magnitud. Correcto. Entonces, tienen ustedes ese valor por esa magnitud, ustedes van a la siguiente magnitud y van a hacer la misma jugada. ¿Por qué decrece? Obviamente van a tener menor cantidad de sismos mayores o iguales a una magnitud mayor acá, en un determinado periodo de tiempo. ¿Sí me explico? O sea, por ejemplo, para la magnitud 4 ustedes pueden tener 200 sismos mayores a magnitud 4 en un determinado año, por dar un número. Para magnitud 5 van a tener solo 150. Para magnitud 6, menos. Obviamente para magnitud 7 tendrán uno de repente, si hay. Y eso es para una fuente, un rectángulo, es decir, una de estas, que está dentro de los 300 kilómetros alrededor de su proyecto. Ustedes van a la siguiente fuente, siguiente rectángulo, y hacen nuevamente el procedimiento. Ven cuántos sismos mayores o iguales a una determinada magnitud existen. Y repiten ese procedimiento para todas las fuentes. Entonces básicamente lo que ustedes van a calcular es la pendiente de esta recta, a ver, que es simplemente este valor B, ¿correcto? Y van a calcular este valor A, que simplemente es la intersección aquí con la magnitud 0. Entonces ustedes con ese valor A y ese valor B, ustedes, digamos ahorita ya tenemos el valor A y el valor B. Ustedes con ese valor A y valor B, ustedes pueden ingresar a cualquier software. En este caso, en Perú usualmente usan el Crisis, que es un software libre de la UNAM. Particularmente yo uso el EZFRIS, que es Crisis, como suena, Crisis 2007. Es de Mario Ordaz de la UNAM, el Crisis. Correcto. Ustedes pueden entrar a la página de Mario Ordaz y ahí se bajan el software. El otro software se llama... ¿Acá hay internet para mostrarlos? ¿O? Sí, Wi-Fi, ¿no? Ok, entonces... Ponte el internet cable. Pues si no les doy la referencia, es
es EZ. Acá lo escribo, si no te... Ese es el otro software. El Crisis, la ventaja que tiene es que es libre. En la ZFRIS les van a... no se los van a vender, les van a cobrar un alquiler, que son $400 por 3 meses, me parece. Depende del proyecto. Claro. ¿Tú qué dices? ¿Cómo estamos con la sociedad? ¿Cómo estamos con la caja? Sí, entonces ustedes con esa data de ahí entran a... son software bastante amigables, simplemente les vas a pedir la data, las fuentes, y estas leyes de atenuación ustedes las sacan de acá, de cualquiera de estas referencias. Ustedes entran a estas referencias y ahí van a estar las ecuaciones matemáticas. Entonces, básicamente, recuerden que lo que se está haciendo es evaluar el peligro sísmico en un determinado punto, donde acá tenemos las fuentes, ¿no? Entonces tenemos que saber cómo se atenúa la aceleración que se da, por ejemplo, de un sismo acá para mi proyecto. Entonces, para ese sismo obviamente tenemos una magnitud y tenemos una distancia. Entonces usamos la ley de atenuación y ahí vamos a tener un valor. Y vamos acumulando esos valores y finalmente vamos a tener la curva de probabilidad de excedencia. Ese es el proceso en pasos. No sé si quedó mejor. De la ley de atenuación mostrada, ¿cuál es la más usual? O bueno, según... ¿Cuál es la recomendación? ¿Cuál es la recomendación? Sí. La tendencia ahora es usar una ponderación de leyes de atenuación. Es decir, a ver, hasta aquí, las 4 primeras son leyes de atenuación para subducción. Las que están por debajo, desde Abramson para abajo, son leyes de atenuación para corteza. Entonces, lo que se recomienda ahora, y al menos los proyectos los últimos que he hecho acá, donde han habido una auditoría importante, revisores importantes y demás, lo que se usa es una ponderación. ¿Y por qué una ponderación? Porque las leyes de atenuación cada una tiene beneficios y tiene aspectos negativos dependiendo de cada situación. Sin embargo, en Perú mucho de los estudios se hacen solo usando la ley de Jones, que es algo que hay que corregir. Entonces, al menos cuando en todos los estudios que he hecho con Golder se han usado atenuaciones. ¿Por qué? Porque el auditor internacional pues te dice, no, esa ley de atenuación tiene estos beneficios, pero tiene estos aspectos en contra, entonces no es muy recomendable solo usar ese de ahí. Influye el suelo, el tipo de suelo. Exacto, hay aspectos ahí. Siempre los estudios de peligro sísmico, lo recomendable, como les digo, es hacerlo para roca, condiciones de suelo tipo B, según el código internacional IBC. Entonces, eso respecto a subducción. Respecto a sismos de corteza, obviamente son menos importantes en Perú, la sismicidad está más dominada por subducción. Entonces usualmente lo que se hace es tomar las leyes del NGA, que significa Next Generation Attenuation, o sea, relaciones de atenuación de nueva generación, que esto de aquí incluso hay una versión ahora que va a salir este año, ahí como parte del trabajo de Berkeley. Entonces ahí sí se usa una ponderación de 0.25 para cada una y fácilmente se saca la sismicidad, ¿no? Que sea de la